Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl con una situación muy dramática que se está viviendo en estas horas en Gaza, Palestina. 6 días de bombardeos ya dejan más de 1.500 personas muertas, por supuesto, entre ellas niños, mujeres, adultos mayores, más de 300.000 personas sin hogar, 6.000 personas heridas, todo esto según reporta el Ministerio de Salud de Gaza, mientras Israel prepara la ofensiva terrestre y ha señalado que más de 1 millón de personas que viven en Gaza tienen que retirarse, tienen que salir, tienen que evacuar, porque van a comenzar entonces estas operaciones terrestres, lo que, de acuerdo a las Naciones Unidas, podría convertirse en una situación aún más dramática por las complicaciones, por las dificultades que tiene todo este procedimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer conversábamos, ¿no es cierto?, desde Israel con el exdiputado Daniel Farkas. Él entregaba su visión de lo que está ocurriendo. Ahora queremos tener, por cierto, la otra mirada, y vamos a conversar a esta hora con el cientista político chileno palestino Javier Abu Eid, que se encuentra, le vamos a preguntar directamente porque tengo en este minuto la duda con la localidad, pero está en Cisjordania. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Encantado, Mirna, muchas gracias por la invitación. Estoy en Ramallah. Tú estás en Ramallah, perfecto. Y decir también que fuiste asesor del ya fallecido secretario general de la Organización de Liberación Palestina, Saeb Erekat, y que has estado en conversaciones y en una serie de momentos y digamos, hitos que han intentado lograr, por cierto, la paz que no ha llegado. Lo primero que quiero preguntarte, Javier, es que nos hagas, por favor, un reporte de lo que está pasando en estas horas en Gaza. Es probablemente el momento más complicado y de más ansiedad que lleva viviendo la gente en Gaza durante la última semana. La gente básicamente no duerme. Y fue en horas de la madrugada donde se enteraron de esta decisión israelí de llamar a que la gente del norte de Cisjordania, es decir, 1.100.000 personas, del norte de Gaza, perdón, 1.100.000 personas se tuviesen que desplazar. La gran pregunta es ¿hacia dónde? Porque estamos en una situación, a ver, punto uno, hay que entender que Gaza lleva un bloqueo desde hace 16 años. Eso no es una situación normal la que había en Gaza antes de la semana pasada y no es una situación normal el día de hoy. Es para algunos la zona más densamente poblada del mundo. Estamos hablando de prácticamente 2 millones de personas, el 50% de ellos menores de edad. Cuando estamos hablando de un desplazamiento de 1.100.000 personas en ese espacio tan reducido, Israel ha dado 24 horas para que lo hagan. Como tú muy bien explicaste, Naciones Unidas ya ha señalado que eso es imposible. Y existen otros elementos, por ejemplo, la Media Luna Roja Palestina, que es el equivalente a la Cruz Roja, ha señalado ya de que ellos no van a retirar al personal médico. Hubo una ambulancia que fue víctima de un bombardeo israelí, murieron 4 paramédicos. Ellos aún así han señalado de que no van a desplazarse, por cuanto ellos dicen que hay un tema ético de por medio, ellos no van a dejar a la población atrás. Pero ya hay gente que se está desplazando hacia el sur. Yo, por lo menos, la gente que conozco en Gaza y que ha recibido esta clase de mensajes, con la gente que ha hablado, alguna simplemente ha salido de sus casas y está en la calle y no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. En el caso de alguna gente que está refugiada en la Iglesia Católica que hay en la ciudad de Gaza, muchos se preguntaban literalmente si es que era mejor morir en la iglesia o si es que era mejor morir caminando hacia Egipto. Eso es básicamente la realidad que se está dando hoy en día. Y solamente para agregar un tema misma, que Israel, la ocupación israelí cortó la electricidad, el agua, los combustibles, los alimentos. Lo que significa que ya hace 2 días dejó de haber electricidad en Gaza. El día de ayer colapsó el sistema sanitario en Gaza. Agua potable prácticamente no existe, es un lujo de muy pocas personas. Y la gente que tiene motores para generar electricidad tampoco tiene el combustible necesario para poder hacerlo. Por ende, el hablar de una crisis humanitaria es
digamos, algo bastante acertado para establecer lo que está sucediendo en este momento en Gaza. Cuéntame, ¿qué pasa con Egipto? Egipto había cerrado la frontera, tú dices que es muy difícil salir. Es que es importante que nos ayudes a entender acá, desde este lugar, por cierto, desde Chile, porque efectivamente es un lugar muy chiquitito, es decir, 2 millones de personas, por eso tú dices que es la zona más poblada en términos de densidad del mundo. Entonces, ¿por qué cuesta? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué este llamado que hace el gobierno, el ejército de Israel, es imposible de llevar a la práctica? Bueno, hay muchos temas logísticos de por medio. Uno qué hace con los ancianos, uno qué hace, hay muchos niños. No es que la gente tenga un lugar claro donde poder irse. Israel ha rechazado la idea de que haya un corredor humanitario. Entonces siempre hay gente, de hecho, que del norte que iba hacia el sur, gente del sur que iba hacia el norte, porque también le llegaron otras órdenes del ejército israelí después hacia el norte. Hace 3 días hubo órdenes que la gente se vaya hacia el sur. Y justo en el sur, en Rafah, donde está la frontera con Egipto, hubo un bombardeo israelí justo cuando estaban estas familias en ese lugar. Egipto en un momento señaló de que iba a enviar ayuda humanitaria a Gaza. Israel amenazó con bombardear los camiones con ayuda humanitaria que iban a llegar. Habido una intervención de la Unión Europea y el secretario Borrell ha conversado con Egipto en particular. Egipto luego ha señalado y ha pedido que todos los países que quieran enviar ayuda humanitaria, que lo hagan, que lo puedan enviar al aeropuerto de Arish, que queda muy cerca de la frontera con Gaza, pero evidentemente que hoy en día existe un problema político muy grande también, por cuanto uno de los grandes rumores que han salido en las últimas horas aquí es que el desplazamiento de la gente no sería temporal. Estamos hablando de que la gente en Gaza, prácticamente un 70% de ellos ya son refugiados, ya son gente que fue expulsada por Israel de sus hogares y sus descendientes después de 1948, y acá estaríamos hablando de una segunda o incluso tercera y hasta cuarta desplazamiento en su historia, en su vida. Entonces hay mucha gente que tiene el temor de que esto sea básicamente para sacar a la gente y dejarla en Egipto y que no puedan volver. Son cosas que se han tomado muy en serio y han sido parte de las declaraciones oficiales tanto del presidente Sisi de Egipto como del rey Abdullah de Jordania. Ya. Entonces quiero entrar ahora, y también considerando tu condición de político, o sea, de cientista político, Javier, y quiero partir, fíjate, con una carta que ayer publicó el intelectual israelí Yuval Noah Harari, donde hace primero un relato completo de los hechos que han marcado el ataque de Hamás del sábado. Él habla de las atrocidades, por cierto, cometidas. Se hace mucho hincapié, sobre todo en toda la prensa internacional, de lo que pasó en una de los kibutz, ¿no es cierto?, de Kfar Aza, donde mataron niños, padres, madres, etcétera, ¿no? Acribillados, quemados, en fin, son imágenes de verdad terroríficas. Dicho todo lo anterior, y él dice, nada justifica la matanza y él dice la masacre de Hamás. Él habla de que lo que hay detrás es que sucesivos gobiernos, y puntualmente, y perdona que me detenga acá, pero es que creo que es muy importante porque Yuval Harari es un intelectual muy reconocido a nivel internacional. Él dice que los sucesivos gobiernos, y particularmente Netanyahu y el populismo, han llevado a una situación imposible, donde además abandonaron, dice él, todo intento por alcanzar la paz y además en esta ocupación que se ha extendido por mucho tiempo. Entonces quiero saber primero, desde tu punto de vista, ¿qué pasó y por qué Hamás hizo lo que hizo? Para partir con todo este tren, ¿no?, de explicaciones. Yo personalmente no sé qué es lo que llevó a que Hamás tomase la decisión. Yo no sé cuánto tiempo llevaban preparando esta situación. Eso es algo que yo creo que la verdad muy poca gente debe saber. Yo lo que sí sé es que una semana antes de que esto ocurriese, Egipto informó a Israel y pidió que por favor terminasen con las provocaciones que continúan llevando. Recordemos que este año ha sido uno de los peores años en prácticamente 2 décadas. Teniendo el gobierno más extremista en la historia de Israel, las provocaciones y las políticas de la ocupación han sido extremadamente extremas y en lugares muy sensibles, particularmente en el caso de Jerusalén, con los lugares santos, tanto musulmanes como cristianos. Y que se les señaló de que algo habría en Gaza y Benjamín Netanyahu simplemente habría ignorado lo que Egipto estaba señalando.
Ayer salió otra nota más en la prensa israelí, que establecía de que la inteligencia israelí había visto de que habían habido algunos movimientos que no eran usuales en Gaza el día anterior, y nuevamente se decidió no tomar eso en serio. Ahora, el escenario en general, el contexto en el que estamos, es un contexto que es una falla, yo diría, principal de la comunidad internacional, no porque palestinos e israelíes no tengan fallas, sino porque acá hay una cosa concreta. Esto ha sido, el drama de Palestina fue creado por la comunidad internacional. Hay decisiones internacionales que fueron las que llevaron a que Palestina por los últimos 75 años no puede haber vivido un solo momento de libertad ni su pueblo, en la mitad de ellos por lo menos, en el exilio. Entonces, cuando uno permite, no solamente que no haya habido ninguna resolución de Naciones Unidas que se cumpla en 75 años, sino que también el hecho de que hay un gobierno como el gobierno israelí que no solamente está en contra de los dos estados. O sea, yo también leí la carta y creo que él fue muy valeroso escribiendo la carta como israelí, digamos. Yo puede que no esté de acuerdo con todo lo que él escribió, pero creo que es muy valeroso lo que él escribió, pero también tengo claro de que las posiciones como las de él en el Parlamento israelí representan una minoría ínfima. De hecho, el único partido, para que te des cuenta un poco del contexto político en Israel, el único partido que tenía terminar con la ocupación israelí como parte de su plataforma de gobierno, en las últimas elecciones no logró sacar un solo candidato parlamentario, que es el caso de Meretz en Israel. Entonces, es un contexto que claro, uno cuando va generando estas miopías políticas, no sé si te acuerdas, Mirna, en el tiempo del presidente Donald Trump, por ejemplo, que era como esta dupla de oro, Trump-Netanyahu, se sumaba a Bolsonaro, se sumaba a Víctor Orbán, e intentaron generar esta dinámica de, ¿sabes qué? El derecho internacional es relativo. Si yo tengo la fuerza, yo puedo hacer lo que quiera. Netanyahu asumió ese rol de forma, lo llevó mucho más adelante que lo que muchas personas pensaban. Y ha generado un contexto dicho por él mismo, ojo, o sea, no es una cosa que uno esté inventando. Él hace un mes señaló que el tema acá no era solamente que él se oponía a un Estado palestino, sino que había que terminar con la esperanza o con los sueños, no recuerdo exacto sueño o esperanza, que los palestinos puedan tener de tener un Estado. Es decir, es incluso matar las esperanzas de un pueblo bajo ocupación. Y ese, digamos, es el contexto del actual gobierno israelí. Dime, Javier, porque mira, yo creo que es sumamente importante que nos detengamos en lo que pasó este sábado, porque, insisto, es verdad que en lo que pasa este sábado nos explica puntualmente el sábado. Digamos, tenemos que escarbar en todo lo que ha sido, lo que estamos conversando ahora, ¿no es cierto? Un continuo de situaciones terribles, dramáticas, que no se resuelven, donde efectivamente, como dices tú, el derecho internacional se pasa por encima, digamos, se somete el derecho internacional respecto de otras posiciones que tienen que ver con expansionismo, o con no entender, en definitiva, ¿no? Lo que significa la importancia de lograr acuerdos para la paz y para terminar con un conflicto que ha generado y ha provocado tantas pérdidas de vidas humanas y de personas inocentes. Pero quiero, por favor, preguntarte, ¿cómo se explica la brutalidad de Hamás? O sea, lo que vimos, las imágenes, esto ya está en todos los portales de los medios más importantes del mundo, la matanza de civiles inocentes. ¿Por qué? Yo creo que hay que partir cualquier análisis desde el principio que ningún civil debe ser blanco de nada. Y eso creo que es muy importante volver al contexto una vez más. No porque no quiera hablar de lo que sucedió el día sábado, y puedes preguntar, digamos, cuántas veces quieras al respecto, sino por el hecho de que si es que alguien ha sufrido de ataques a civiles, han sido los palestinos. O sea, lo que estamos viendo hoy en Gaza, hoy, en este momento, no antes del sábado incluso, sino que en este momento en Gaza, las bombas que están cayendo en Gaza están cayendo en barrios residenciales, y por ende la protección de los civiles es uno de los temas centrales, sobre todo en un caso de ocupación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en general las instituciones internacionales fallan en ciertos casos? Palestina fue a la Corte Penal Internacional, Mirna, el año 2014, si no me equivoco,
y hubo un ataque en contra de que Palestina pueda ir a la Corte Penal Internacional tremendo. Yo digo, bueno, si es que hay pruebas que se han cometido crímenes por parte de Hamás, eso se puede presentar también, por ejemplo, en el caso de la Corte Penal Internacional. Israel se niega a cualquier clase de acción por parte de cualquier organización de estas características. Yo honestamente he estado conversando, yo no puedo llegar al lugar donde ocurrió esto el pasado sábado. Yo he estado conversando, eso sí, con algunos corresponsales de la prensa extranjera que han estado cercanos. He intentado, entender un poco más la situación a través de ellos. Todavía me cuesta entender todo el escenario, para ser extremadamente sincero en eso. Todavía. O sea, es algo que aún, evidentemente, que hay datos que son concretos. O sea, cuando se dan los números, por ejemplo, de las víctimas, esas son realidades. Y esas cosas, evidentemente, que se tienen que tratar como lo que son ataques en contra de población civil que nunca debieron haber sucedido. Claro, lo que pasa también ahí, Javier, es que Hamás sabe que la respuesta va a ser así tremenda, porque además hay una disparidad total de fuerza entre la capacidad que tiene el ejército de Israel, más allá de la vulnerabilidad y de esta situación que nadie se la esperaba, ¿no es cierto?, cómo se iba a vulnerar la seguridad, cómo iban a poder entrar a territorio, etcétera. Pero la pregunta es, ¿por qué Hamás lo hace? Si sabe que la respuesta va a ser aún peor. Entonces la pregunta es, ¿qué objetivo tendría ¿qué objetivo puede tener una organización como Hamás, que es la que dirige políticamente la Franja de Gaza, para realizar una acción de este tipo? Desde tu punto de vista, ¿hay un objetivo distinto, superior? No sé. ¿Cuál es el sentido? Yo honestamente no sé, me cuesta. Yo hablo con gente en Gaza, yo conozco gente en Gaza, y una de las cosas que la gente en Gaza me dice, y no gente de Hamás particularmente, es que ellos tienen claro que van a morir. De cualquier forma van a morir, hagan o no hagan, algo va a suceder que la situación los va a llevar a esto. O sea, cuando tú tienes una situación de desesperanza de estas características, que por lo demás es algo que no sea sabido. Es decir, si uno ve todos los informes que hacen, por ejemplo, las misiones diplomáticas que están en Palestina, si uno ve los informes de los organismos humanitarios, el Norwegian Refugee Council, por ejemplo, que está muy presente en Gaza, incluso también lo que han hecho otras organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, esta es una cosa que se va arrastrando desde hace mucho tiempo. Y cuando tú haces que la gente eventualmente en Palestina se cree de que no existe ninguna forma que uno pueda resistir la ocupación sin que sea atacada. Te voy a dar un ejemplo. Hoy en día en el Parlamento israelí se está planteando una ley para prohibir que se pueda flamear la bandera de Palestina. Se prohíbe que la gente pueda involucrarse en boicot. Se prohíbe que la gente pueda conmemorar la Nakba o la catástrofe de 1948. O sea, se prohíbe absolutamente. O sea, Palestina va a la Corte Penal Internacional, son terroristas diplomáticos. Palestina busca que se acabe el comercio con las colonias israelíes, son terroristas económicos. O sea, no es que acá Israel diga que, miren, el problema es que hay grupos que creen en la vía armada. Porque ¿sabes qué, Mirna? En Cisjordania, donde vivo yo, no gobierna Hamás. Y acá las violaciones sistemáticas continúan día a día. No es una cosa que sea solamente en un lado o en el otro. Acá no existe, acá Hamás no gobierna. Pero el derecho internacional se viola todos los días. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está dando a la población? Entonces, en ese sentido, sí estás de acuerdo, por supuesto, me imagino, con lo que dice Harari, cuando él habla de que Israel, y por supuesto los sucesivos gobiernos, pero sobre todo Netanyahu, él habla de populista, él dice que es un pésimo primer ministro, habla de que puede ser un muy buen, comunicador de marketing, algo así habla, pero dice que es un muy mal primer ministro, abandonó toda posibilidad de hacer la paz con Israel, porque también desde ese punto de vista, lo mismo que te pregunto con respecto a Hamás, también es bastante suicida. Entonces, eso es lo que plantea en el fondo, ¿no es cierto, Harari? ¿Es así y por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Mira, hoy en día tú tienes gente en el gobierno israelí, no estoy hablando de la oposición, ni siquiera miembros del Parlamento,
ministros. Hay un ministro que es un colono que se llama Itamar Ben-Gvir, que en cortes israelíes tuvo cargos de terrorismo. O sea, imagínense lo extremo que tiene que ser Ben-Gvir. Hace 3 días atrás, de forma pública, o sea, esto es algo que está en su cuenta de Twitter, señala que la cantidad de miles de armas que entregó a los colonos que están en Cisjordania, hasta el día de hoy, después de eso, hay 5 palestinos que han muerto por acciones acá en Cisjordania. Tienes un ministro como ministro de Finanzas, el señor Smotrich, que literalmente habla de eliminar de la faz de la tierra a una aldea palestina como Hawara, que es una de las principales aldeas que está entre Ramallah y Nablus. Esa es y que tiene un programa político que por lo demás dice, miren, esta es la gente que está en el gobierno. Dicen, esto fue publicado en el 2017, el programa político de este gobierno, que dice, miren, los palestinos tienen 3 opciones. O aceptan vivir bajo nuestro gobierno, digamos, sin derechos, particularmente sin derechos políticos, o emigran, y nosotros somos tan buenos que los podemos ayudar a emigrar, o defino la posibilidad como la solución militar. ¿Qué significa la solución militar? O sea, queda de manifiesto. O mueren, básicamente. O sea, en esa mentalidad, y esa gente está hoy en día en el gobierno israelí. Volvemos a la carta de Harari, que insisto, creo que es uno... a ver, yo no concuerdo con muchas cosas de él, lo voy a dejar muy en claro, pero sí creo que maneja muy bien su rol de intelectual al señalar constantemente y al cuestionar hacia dónde va Israel. Hoy en día, en toda la Palestina histórica, que incluye Israel y Palestina, hay más palestinos, cristianos y musulmanes que israelíes judíos. Entonces tienes una situación donde tienes la minoría gobernando sobre la mayoría. ¿Cómo se llama eso en derecho internacional? Apartheid. En Israel existen 65 leyes que solamente discriminan en contra de la población no judía. Entonces, por ejemplo, te voy a dar solamente un ejemplo para que entiendas un poco el contexto. Yo soy ciudadano palestino. Si yo me enamorase de una palestina con ciudadanía israelí, que puede vivir en Nazaret, en Haifa, yo por ley en Israel no podría recibir reunificación familiar. En otras palabras, es una invitación para que yo me vaya del país si es que quiero seguir con ella, dando un caso hipotético. Entonces, la situación no es solamente en cuanto a no querer la existencia de un Estado palestino independiente. Acá hay un tema con la existencia del pueblo palestino en su conjunto. Y esa es una realidad que gente como Harari denuncia y ciertos políticos israelíes también denuncian, pero que por el otro lado se ha convertido en una especie de consenso en gran parte de Israel, que hoy en día están muy bien representados en el gobierno de Benjamín Netanyahu. Javier, cuando hablaba ayer con el ex diputado Daniel Farca, que está viviendo en Israel, y claro, sus planteamientos son del tipo, bueno, primero es un país, Israel, que vive asediado, que tiene a un país como Irán, ¿no es cierto?, que está detrás del financiamiento de grupos terroristas, como el mismo caso, ¿no es cierto?, de ISIS o Hezbollah. Que algunos señalan que también estuvieron involucrados. O sea, eso no está todavía demostrado, pero se ha dicho que Irán está detrás de esta ofensiva de Hamás. Entonces, lo que dice Israel es que viven en un estado permanente de asedio y que desde Gaza es muy difícil además tratar con un grupo que la comunidad internacional ha considerado, que la comunidad europea, no solo Estados Unidos, qué sé yo, ha llamado terrorista el grupo Hamás, o sea, considerado un grupo terrorista. Entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a negociar? ¿Cómo vamos a conversar con un grupo que no está, o una organización que no está interesada precisamente en buscar el diálogo y la paz? ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo creo que fue Benjamín Netanyahu el mismo que señaló en una reunión de su partido de que apoyando que Hamás está en Gaza se iba a hacer imposible que exista un Estado palestino y que esa iba a ser la opción. Son debates internos en la política israelí, donde, por ejemplo, durante las últimas elecciones, uno de sus principales contendores, Benny Gantz, que si no me equivoco ahora va a ser parte de un gobierno de unidad nacional, lo cuestionó mucho porque decía que la política de Benjamín Netanyahu era fortalecer a Hamás en Gaza y debilitar a la autoridad palestina en Cisjordania, que era una forma, en otras palabras, de dividir a los palestinos de forma tal que la posibilidad de un Estado palestino sea imposible. Fue su ministro de Finanzas quien dijo que quien quería
quien quería impedir que haya un Estado palestino tenía que apoyar a Hamas. Son ellos, digamos. Entonces, cuesta pensar de que esa misma gente hoy en día esté diciendo todas estas cosas que te ha planteado. Yo creo que el análisis geopolítico del señor Farkas es bastante básico, porque si es que él entendiese un poco más qué es lo que ha sucedido en los últimos 50 años, entendería que Israel, luego de la guerra de 1973, tuvo un acuerdo de paz con Egipto, y después de los acuerdos de Oslo de 93 hay un acuerdo de paz con Jordania. Y habrá que preguntar qué tan sitiado se puede sentir Israel desde Jordania y desde Egipto. Cuando existe una solución política, esas soluciones se respetan. Y en otras palabras, digamos, cuando se plantea el hecho de que alguien pueda mantener a un pueblo completo bajo ocupación y pensar que eso puede llevar a la normalidad completa, que es básicamente la teoría de Benjamín Netanyahu, eso evidentemente que no se va a llevar a cabo. Ahora, yo creo, por ejemplo, que si es que mi pensamiento estuviese a favor de que hayan dos estados, y si es que mi pensamiento estuviese a favor de que Israel tuviese la paz con los palestinos, yo no haría lobby en contra de que Chile reconozca el Estado palestino, yo no haría lobby en contra de que Chile tome acciones concretas en contra de las colonias israelíes, sino que apoyaría una diferenciación total entre el territorio que Israel ocupa de 1967, que es del Estado de Palestina, y por otro lado, lo que es Israel en función, por ejemplo, de lo que la Corte Internacional de Justicia o la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas señaló. Javier, fíjate que hablaba también con él y le preguntaba respecto de lo que estamos conversando, de lo que significa vivir en una ocupación permanente, ¿no? Como es el caso de la Franja de Gaza y de los palestinos que ahí habitan. Y él decía, bueno, y todo lo que implica, ¿no es cierto?, el control de la electricidad, de los suministros importantes, el tema del bloqueo aéreo, del bloqueo marítimo, en fin. Y él decía todo lo contrario. Decía, nosotros le entregamos gratis luz a los gazatíes. Dice, cuando un gazatí tiene un problema médico importante, se opera en un hospital en Israel. A ver, dame tú la versión de lo que tú ves desde lo que pasa, ¿no es cierto?, ahí en Gaza. Yo tenía entendido que él era político chileno, después dice nosotros les damos, pero bueno. No, es que está viviendo en Israel hace 2 años, bueno, él es parte también de... Perfecto. Bueno, qué bien que se sienta así. Mi abuelo salió de Palestina el año 51 y no pudo volver a vivir a Palestina nunca por las políticas de la ocupación israelí. Mira, Israel no entrega absolutamente nada gratis. ¿Ya? Israel es la potencia ocupante y bajo el derecho internacional humanitario es responsable de los servicios que tenga que recibir la población bajo ocupación. La electricidad que ingresa se paga. Y gran parte de la electricidad que ingresa tiene que ver con el hecho de que no se permite de que Palestina pueda desarrollar, digamos, todos los elementos necesarios para poder tener, por ejemplo, otros elementos en cuanto al tema energético. En Cisjordania existe una situación bastante parecida. Digamos, yo pago mi cuenta de electricidad a una compañía que eventualmente termina entregando gran parte de ese dinero a una compañía israelí. Eso se paga. El agua, por ejemplo, Israel toma algo así como el 70 o el 80% del agua de Cisjordania, de Palestina, o que le corresponde a los palestinos, y nosotros tenemos que comprar esa agua a Israel a precios bastante más altos que, por ejemplo, los colonos que viven de forma ilegal en el territorio ocupado de Palestina pagan, y que son parte de los incentivos que Israel entrega para que haya más y más colonos dentro del territorio ocupado. Si es que un palestino pide permiso para ir a un hospital en Israel, ese hospital se paga, esa no es una donación por parte de Israel. Pero sería muy bueno que también se pudiera ver, por ejemplo, la cantidad de palestinos que han muerto esperando un permiso que no se les ha entregado para poder ir a un hospital o para poder salir. Acá nosotros no existe ninguna posibilidad, sobre todo en Cisjordania, de que la gente pueda desplazarse ya sea a Israel o ya sea a algún otro país del mundo sin pasar por un puesto de control israelí. Por ende, acá no existe ninguna benevolencia. Acá existe básicamente, pero existen, digamos, sectores bastante extremistas dentro de Israel, de los cuales espero que el señor Farkas no sea uno de ellos, que creen de que el hecho de que los palestinos le compren electricidad y le compren agua a Israel ya es un gran beneficio que los palestinos deberían estar
bastante agradecidos por ello, y algunos creen, que simplemente se le debería cortar, como se ha cortado en esta ocasión a Gaza. Javier, se nos acaba el tiempo, pero en definitiva, ¿cómo ves lo que viene para las próximas horas y para los próximos días? Bastante mal, lamentablemente, o sea, porque hoy en día existe como un desfile de líderes europeos que están viniendo para acá, y Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que ya se ha reunido tanto con líderes israelíes como con Jordania y Palestina en Amman, en Jordania. Y yo todavía no veo ningún mensaje claro en cuanto a la necesidad de que se respeten los derechos de los civiles que se encuentran acá. Ha dicho algo por ahí Anthony Blinken de que ha conversado, pero igual Israel tiene el derecho a defenderse. Todos sabemos lo que Israel entiende cuando habla de su derecho a la defensa, que es básicamente que se puede hacer absolutamente todo. Y yo personalmente creo que en ausencia de una intervención internacional fuerte que defienda los derechos de todos y de todos los civiles involucrados, evidentemente que esto no se va a acabar pronto. Cuando se hacen estos anuncios de que se quieren sacar a 1.100.000 personas del norte de Gaza, acá básicamente se está entrando a una invasión terrestre. Yo no soy un experto en seguridad, un experto militar, pero me queda claro de que esto no va a durar un par de días. Ya, por dar un ejemplo, la diplomacia británica sacó a los familiares de los diplomáticos que están tanto en Israel como en Palestina, y ha trascendido que el tiempo que les han dado para que se mantengan afuera es de aproximadamente 2 meses. Existen funcionarios de organizaciones humanitarias extranjeras que están en Palestina que han recibido mensajes para que acumulen alimentos para por lo menos 28 días, es decir, un mes. Esas son, digamos, las estimaciones que a lo mejor pueden ser algo exageradas, algunas personas pueden pensar, pero por lo que se ve la situación sobre el terreno, yo creo que son perfectamente aceptables como principio, de que esto no se va a acabar en 1 ni 2 días, a menos que haya una intervención internacional importante, que no creo, sino que esto va a perdurar bastante más, lamentablemente. Terrible todo lo que estamos conversando. Javier Abu Eid, cientista político chileno-palestino, te doy las gracias por darte el tiempo para hablar con nosotros en estas horas tan difíciles, tan duras, tan complejas para tu pueblo. Estaremos conversando, si se da la oportunidad, también en otro momento. Te agradezco también, insisto, el que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Mirna, y a todos que nos vieron. Iba a decir auditores, pero no. No, también son auditores. Muchas gracias. Que estés muy bien. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos al corte y al regreso nos metemos de lleno en todo lo que está pasando con el tema constitucional, las definiciones que ya hizo el comité de expertos, que si bien no hay acuerdo transversal o unánime, hay puntos ahí que se destrabaron, otros que para el oficialismo, por ejemplo, son muy difíciles de sostener y aprobar. De todo eso estaremos conversando con Francisco Pereira, abogado experto en negociación política y estratégica de la Universidad también Adolfo Ibáñez. Vamos a estar entonces con él en un ratito, no te lo pierdas.